En el tiempo de Jesús existían grupos que se odiaban profundamente entre sí. Religiosos estrictos, sacerdotes poderosos, políticos aliados con Roma e incluso revolucionarios nacionalistas. Todos con ideologías completamente opuestas. Y aún así, todos terminaron de acuerdo en algo. Jesús era un problema. El problema no era que no creyeran en el Mesías. El problema era que Jesús no encajaba en las expectativas de ninguno de ellos. Para entender por qué tantos grupos terminaron oponiéndose a él, primero tenemos que conocer quiénes eran. Los fariseos, los guardianes de la tradición. Los fariseos surgieron durante el periodo intertestamentario, cuando el imperio griego intentó imponer su cultura sobre Israel. Muchos judíos comenzaron a adoptar costumbres paganas y el sacerdocio del templo se corrompió profundamente. En respuesta a esta crisis apareció un grupo de judíos que se llamaban a sí mismos los separados. Su objetivo era preservar la fidelidad a la ley de Dios y enseñar las escrituras al pueblo. Para lograrlo, abrieron escuelas en las sinagogas y promovieron el estudio de la ley en toda la nación. Cuando llegamos al tiempo de Jesús, los fariseos se habían convertido en los líderes religiosos más influyentes entre el pueblo. Al principio comenzó con una intención muy noble: proteger la fe de Israel. El problema vino después. Para los fariseos, la ley de Dios era el centro de toda la vida. Pero ellos pensaban que para protegerla era necesario construir un cerco alrededor de la ley. Por eso desarrollaron lo que se conocía como la tradición de los ancianos. Era un conjunto enorme de reglas que explicaban cómo obedecer cada mandamiento en situaciones específicas. El problema es que con el tiempo esas tradiciones comenzaron a tener la misma autoridad que la propia escritura. Aunque no eran la aristocracia rica del templo, tenían algo más poderoso: la influencia sobre el pueblo. Eran los líderes de las sinagogas y los maestros de la nación. La gente los veía como el ejemplo perfecto de lo que significaba ser un judío fiel. Pero ¿cuál era el conflicto que tenían con Jesús? Primero, porque Jesús confrontó sus tradiciones humanas. Jesús los acusó de reemplazar la palabra de Dios con sus propias reglas. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, se aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas más. Porque expuso su hipocresía. Jesús reconoció que enseñaban la ley, pero denunciaba que ellos mismos no vivían lo que exigían. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticias. Porque Jesús debilitaba su control sobre el pueblo. Sus enseñanzas llevaban a las personas directamente a la palabra, quitándole a ellos el monopolio de la interpretación. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme sus obras, porque dicen y no hacen. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y por último, porque Jesús restauraba el corazón de la ley. Mientras ellos se conformaban con reglas minuciosas, Jesús enfatizaba en lo esencial. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Pero los fariseos no estaban solos. Detrás del sistema religioso había otra clase de líderes: los escribas. La Biblia se escribía a mano en rollos de cuero. Por eso surgieron los maestros de la ley, también llamados escribas. Al principio eran simplemente las personas que copiaban la Biblia letra por letra para que no se perdiera. Pero como pasaban todos los días leyendo y escribiendo la palabra de Dios, se convirtieron en los expertos. Para ellos lo más importante era conocer hasta los más mínimos detalles de las reglas. Se pasaban el día discutiendo cosas muy complicadas. ¿Qué tan lejos se puede caminar en sábado? ¿O cómo hay que lavarse las manos exactamente para agradar a Dios? Pensaban que si sabían muchas teorías y cumplían las reglas técnicas, estaban haciendo lo correcto ante de Dios. Su poder era el prestigio.
eran los intelectuales de la época. Las gentes le tenían mucho miedo y respeto. En las calles todos le cedían el paso y le daban los mejores asientos en las fiestas. ¿Por qué se llevaban tan mal con Jesús? Primero, porque Jesús no usaba palabras difíciles. Ellos siempre hablaban usando frases de otros maestros antiguos para parecer importantes. Pero Jesús hablaba con sencillez y mucha seguridad. Eso les molestaba porque sentía que Jesús les quitaba el protagonismo. La gente se asombraba de su enseñanza porque Jesús hablaba con autoridad y no como sus maestros de la ley. Porque Jesús decía que él podía perdonar pecados. Para estos abogados de la Biblia, el perdón era un trámite que solo Dios hacía. Cuando Jesús le dijo a un hombre, tus pecados te son perdonados, ellos se pusieron furiosos porque sentían que Jesús estaba rompiendo las reglas. Tercero, porque le importaban más su título que la gente. Jesús se dio cuenta de que estos maestros disfrutaban que la gente los viera como personas superiores, pero no ayudaban a nadie. Eran expertos en la Biblia, pero no tenían amor. Cuídense de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas lujosas y que la gente los salude con respeto en las calles. Y cuarto, porque ponían reglas que nadie podía cumplir. Ellos inventaban cientos de reglas pequeñas que hacían la vida de la gente muy difícil. Eran como jueces que te ponen una multa por todo, pero que nunca te ayudan a mejorar. Hay de ustedes, maestros de la ley, porque le dan a la gente cargas muy pesadas que ni ustedes mismos quieren tocar. Los saduceos. Imagina a la clase alta de la sociedad, los que tienen el dinero y los contactos políticos. Eso eran los saduceos. Era un grupo pequeño, pero con mucho poder porque eran los aristócratas. A diferencia de los fariseos, a los saduceos les gustaba llevarse bien con el gobierno romano para mantener sus privilegios y sus negocios. Ellos eran muy diferentes en lo que creían. Para los saduceos solo valían los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Todos los demás no contaban. Lo más curioso es lo que no creían. No creían que hubiera vida después de la muerte, no creían en ángeles ni demonios. Pensaban que cada uno era dueño de su suerte según el dinero y el poder que tuvieran. Para ellos, la religión se trataba de que el templo funcionara bien y de que la política estuviera en paz. Ellos controlaban el Gran Consejo, el Sanedrín, que era como el tribunal más alto de los judíos. Casi todos los sumos sacerdotes eran saduceos. Tenían el control del dinero que entraba para las ofrendas y los sacrificios. Básicamente eran los jefes oficiales de la nación ante los romanos. Aunque no se metían tanto en discusiones de reglas como los fariseos, chocaron con Jesús por 2 razones muy fuertes. Primero, porque Jesús le arruinó el negocio del templo. Los saduceos permitían que se vendieran animales y se cambiara dinero dentro del templo, y ellos se quedaban con parte. Cuando Jesús entró y volcó las mesas de los cambistas, les tocó el bolsillo. Eso no se los perdonó. Y segundo, porque tenían miedo de que Jesús causara problemas con Roma. A los saduceos les aterraba que Jesús se volviera tan famoso que los romanos pensaran que había una rebelión. Si los romanos se enojaban, le quitarían a ellos el control del templo y sus riquezas. Por eso decidieron que era mejor eliminarlo. Nos conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación sea destruida. Los herodianos. Ellos eran partidarios de Herodes. Su prioridad era mantener la estabilidad política bajo el dominio romano. ¿Por qué un grupo de políticos se interesaría en un maestro como Jesús? Primero, porque lo veían como un rebelde peligroso. Los herodianos tenían miedo de que Jesús se declarara rey. Para ellos Jesús era una amenaza para la estabilidad del país. Se fueron los fariseos y tuvieron consejo con los herodianos contra él para ver cómo matarlo, porque intentaron meterlo en problemas con el dinero, los impuestos. Esta es la parte más famosa. Los herodianos y los fariseos, que normalmente se odiaban, se unieron para hacerle una pregunta trampa a Jesús. ¿Es justo pagar impuesto a Roma o no? Si Jesús decía sí, el pueblo lo odiaría por apoyar a los romanos. Si decía no, los herodianos lo arrestarían por traición al rey. Y por último, los celotes. Los celotes eran el ala radical del judaísmo. Creían que la única forma de servir a Dios era expulsar a los romanos por la fuerza. Esperaban un Mesías guerrero que liderara una revolución. El problema es que Jesús no vino con una espada,
vino con un mensaje completamente diferente. Amad a vuestros enemigos. Ellos querían un Mesías que derramara la sangre de los romanos. Jesús vino a derramar su propia sangre. Lo más sorprendente es que estos grupos eran enemigos naturales, pero frente a Jesús ocurrió algo inesperado. Todos hicieron tregua. No porque estuvieran de acuerdo entre ellos, sino porque Jesús era el único que ninguno de ellos podía controlar. Cada grupo quería un Mesías a su imagen. Los fariseos querían uno que confirmara sus tradiciones, los escribas querían uno que alabara su conocimiento, los saduceos querían uno que protegiera el templo, los herodianos querían uno que no alterara la política, los celotes querían uno que liderara una guerra. Pero Jesús no vino a confirmar expectativas humanas, vino a revelar el verdadero reino de Dios. Y esa sigue siendo la misma pregunta hoy. ¿Queremos un Jesús que encaje en nuestras ideas o estamos dispuestos a seguir el verdadero? Si te gustó este mensaje, dale like y compártelo con aquella persona que ama tanto como tú la palabra de Dios. Suscríbete y nos vemos en el próximo video.